Del Evangelio según San Mateo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena cizaña son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Un evangelio, podríamos decir que apocalíptico, porque nos habla de ese fin del mundo, pero al mismo tiempo también creo yo que pues muy actual. Recuerdo un compañero sacerdote que una vez escribió un libro que se llamaba La batalla por el alma del mundo, y me hacía pensar en este evangelio porque pues esa imagen o esa escena que presenta Jesús del trigo y de la cizaña, pues es también una imagen de lo que pasa a nivel global, de lo que pasa en el mundo, de esa batalla entre el bien y el mal. Y a fin de cuentas, pues es la historia también de cada uno de nosotros, ¿no? Porque dentro de nosotros justamente pues está también esa raíz o esa cizaña, y también, claro que sí, está la buena semilla de Dios. De hecho, es curioso que los discípulos le dicen a Jesús: «Oye, explícanos la parábola de la cizaña». No le dicen la de la levadura, que también Jesús había dicho. Incluso no le piden que les explique la parábola del sembrador. Como que las otras dos de alguna forma estaban claras, pero esta, pues los discípulos sorprendidos le dicen: «Oye, explícanos, ¿qué fue lo que quisiste decir?». ¿Por qué? Pues porque seguramente los discípulos veían el mundo en blanco y negro, y lo que no es blanco es negro, y como que aquí Jesús dice: «Oye, espérate un momento, el mundo no es tan así, y la experiencia y la vida no es tan así», porque pues nos damos cuenta de que efectivamente hay situaciones de mucho mal, y nos damos cuenta también que hay situaciones donde reina el bien, pero después, en medio de todo eso, pues estamos muchas personas que estamos luchando por la santidad, y que también tenemos cizaña dentro de nosotros, y que también haya una auténtica lucha por ser santos y por darle a Dios lo que nos pide. Y cuántas veces incluso el ver este mundo como en blanco y negro, como quizá lo veían los discípulos, pues nos desanima, ¿no? Porque cuando nos empezamos a dar cuenta de que pues más bien es gris, pues a veces no lo queremos aceptar o nos negamos a hacerlo, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, vemos en la iglesia o en los grupos dentro de la iglesia, y cómo hay pues esa tensión, incluso todos perteneciendo a lo mejor a alguna familia espiritual, y pues hay malentendidos y hay enojos y hay situaciones humanas donde unos estiran y otros aflojan, y allí estamos, ¿no? Y decimos: «Es que eso no debería pasar en la iglesia». Pues sí, sí es cierto, lo ideal es que no pasara, pero la realidad es que siendo hombres y estando heridos por el pecado original, muchas de esas cosas pasan, y no solamente en la iglesia, en cualquier institución humana, y pasan en la familia, y pasan entre los amigos, y el mundo pues no es precisamente o blanco o negro. No porque esa persona a lo mejor en algún momento te respondió mal, o porque no supo ser paciente, o porque no te dio la atención que necesitabas, quiere decir que esa persona no es buena. Y al revés, no porque tú hayas hecho eso y porque haya cizaña también en tu vida, porque también nos hemos equivocado, quiere decir que tú no eres capaz de ser santo. En este sentido, creo que esta parábola toca muchas realidades de lo que hacemos todos los días, de lo cotidiano, de tantos a veces
malentendidos o egoísmos y claro, las personas no son perfectas. Las personas son ese campo donde el enemigo efectivamente también siembra cizaña, pero donde está la palabra de Dios viva y presente. Aquí me parece muy sabia esta paciencia de Cristo, ¿no? Yo le llamaría así, esta paciencia redentora, porque efectivamente Jesús no solamente se acerca a esta realidad y la observa y dice, pues esta es la realidad, es así, hay trigo y hay cizaña, sino que además como que metiéndose dentro de esta realidad la asume y la redime, ¿no? La transforma, nos hace verla con unos nuevos ojos, ¿no? El trigo y la cizaña cuando están naciendo pues se parecen mucho y a veces es difícil distinguirlos y por tanto si hubieran llegado ahí los segadores y hubieran intentado quitar la cizaña, pues seguramente también se habrían llevado mucho trigo y la cosecha no se habría dado. Y Jesús les dice, no, espérense, vamos a dejar que crezcan para que se distingan bien y para que podamos hacer una mejor cosecha. Y esto pues nos deja la enseñanza de que Dios es paciente con nosotros. Hay mal dentro de nosotros, hay cizaña en donde no la hay. San Juan mismo dice, el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Y pues efectivamente, como dice el refrán popular, en todos lados se cuecen habas. Es decir, en cualquier lado también pues nos encontramos con esa realidad del querer hacer las cosas bien y en el fondo el darnos cuenta de que somos débiles y de que muchas veces nos equivocamos. Aquí lo importante pues es, como hace Jesús con este campo, en primer lugar reconocerlo, darnos cuenta de que es así, de que somos así, de que somos personas débiles y pecadoras y que hay pecado dentro de nosotros, que lo intentamos vencer, claro que sí, pero ahí está. En segundo lugar, integrarlo, es decir, darme cuenta de que es algo con lo que voy a tener que luchar todos los días, de que el mundo no es perfecto y de que a medida en que más vas conociendo personas y más vas afrontando situaciones, pues en esa medida más nos damos cuenta de que efectivamente las cosas no salen con reglas matemáticas y que la naturaleza humana es muy complicada y sin embargo, en medio de todo eso pues también puede estar presente la gracia de Dios. Pero también creo que si bien hay que integrarlo a la vida y darnos cuenta de que esa es la situación y es así, no hay que aceptarlo. Es decir, tenemos que estar en constante lucha. Yo me imagino a esos segadores y a ese dueño de la tierra constantemente monitoreando su campo para ver cómo va avanzando, para ver si ya era el tiempo, para pues darnos cuenta de cómo podríamos ir progresando, ¿no? Yo creo que esa es la actitud que Jesús nos invita a tener también en el campo de nuestra propia vida. Pero, pues sí, dándonos cuenta de que existe también esa cizaña. Hay una frase de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, que me llamaba mucho la atención y como que no lograba entender a qué se refería, ¿no? El Papa. Pero él decía que el límite impuesto al mal, a la cizaña, es la misericordia de Dios. Y creo que esto es grandioso, es maravilloso, porque esto quiere decir que aunque hay mal en tu vida y que ese mal incluso puede llegar a ser un campo lleno de cizaña, la misericordia de Dios siempre va a ser más grande. La misericordia de Dios siempre lo va a superar. Y si el mal llega a un determinado punto, la misericordia de Dios puede ir más allá y por tanto superarlo. Y esa experiencia de misericordia, si la aplicamos a lo que somos cada uno de nosotros y a nuestra vida, pues creo que también nos hace ver qué grande es el amor de Dios, porque, oye, pues tienes defectos, pues sí, pero la misericordia de Dios y el perdón de Dios te puede ayudar a superarlos. Oye, te equivocaste aquí en una relación familiar, en una relación laboral, pues puedes salir adelante porque la misericordia de Dios le puso un límite a tu mal en la vida. Porque la misericordia de Dios es más grande y porque siempre puedes encontrar pues esa segunda oportunidad con Jesús que te levanta. Es decir, Dios te está diciendo,
a pesar de eso, a pesar de tus defectos y a pesar de que aquí no reaccionaste bien y a pesar de que heriste a esta persona, te puedes levantar y puedes ser santo, puedes seguir sembrando trigo en tu campo para que al final pues efectivamente haya mucho trigo y poca cizaña. ¿Puede pasar al revés? Claro que puede pasar al revés, y ahí sí depende de cada uno de nosotros, pero esa paciencia redentora de Cristo que se acerca a nuestra vida y que nos invita pues a hacer un campo que también, sabiendo que no es perfecto, puede llegar a convertirse en tierra buena. Esta paciencia redentora de Cristo que nos invita también a estar atentos, y la mejor manera que podemos tener de estar atentos pues es revisarnos todos los días, hacer ese ejercicio cristiano tan benéfico del examen de conciencia en la noche y de darnos cuenta de cómo vamos en nuestro campo, qué tanta cizaña hay, qué tanta semilla buena, trigo hay, y pues que cada vez esté más presente Dios y no el mal en nosotros. Pues que Dios les bendiga. Soy el Padre Evanibaldo Díaz. Les invito a que compartan este podcast ¿Qué haría Jesús? Me pueden encontrar en las redes sociales como @Padre Evanibaldo, y también les invito a seguir @BeNewFire.